solo lo irreal se disuelve. Ahora sabrás cómo disolver todo lo irreal, todo lo falso dentro de ti. La manera correcta de hacerlo, se encuentra oculto en los sutras y técnicas del Tantra. Los sutras son los siguientes. Shiva dice en el Tantra. Siente. Mi pensamiento, el yo, los órganos internos, mí. Antes del deseo y antes de saber, ¿cómo puedo decir que soy? Considéralo. Disuélvete en la belleza. Antes de profundizar en los sutras y técnicas del Tantra, una pequeña historia y unas cuantas cosas a ser comprendidas. Una vez un visitante preguntó a mucha gente en un pequeño pueblo acerca del alcalde. ¿Qué tipo de hombre es vuestro alcalde? El cura dijo, no es bueno. El encargado de la gasolinera dijo, es un holgazán. Y el barbero dijo, no he votado en mi vida por ese sinvergüenza. Entonces el visitante conoció al alcalde, un hombre muy denigrado, y el visitante le preguntó, ¿qué sueldo cobra por su trabajo? El alcalde dijo, Dios santo, no recibo ningún sueldo por ello. He aceptado este trabajo solo por el honor de tenerlo. Esta es la situación del ego. Solo tú piensas acerca de tu ego, nadie más. Solo tú piensas que tu ego está entronizado. Para nadie más es esto así. Nadie está de acuerdo con tu ego excepto tú. Todos los demás están contra él. Pero tú sigues viviendo en un sueño, en una falsa ilusión. Tú creas tu propia imagen. Sientes esa imagen, proteges esa imagen, y piensas que el mundo entero existe para ella. Esto es un delirio, una locura. Esto no es la realidad. El mundo no está existiendo para ti. A nadie le interesa tu ego. A nadie en absoluto. Da igual que existas o que no existas. Eres solo una ola. La ola viene y va. El océano no está preocupado por ella. Pero tú piensas que eres muy importante. Los que quieran disolver el ego, primero deben caer en la cuenta de este hecho. Y a no ser que dejes de lado tu estructura egoísta, no podrás ver la realidad, porque todo lo que ves, todo lo que percibes, tu ego lo distorsiona. Intenta manipularlo todo a favor de sí mismo. Y nada está a su favor, porque la realidad no puede ayudar a nada que sea falso. Recuerda eso. La realidad no puede apoyar nada que no exista, y tu ego es lo más imposible, la mayor falsedad. No existe. Es tu creación imaginativa. La realidad no puede prestarle apoyo. La realidad siempre está haciéndolo pedazos, siempre está destruyéndolo. Cada vez que tu ego entra en contacto con la realidad resulta impactante. Para defenderte a ti mismo contra estos impactos que llegan siempre, que llegan continuamente para destruir tu ego, a la larga evitas ver la realidad. En vez de perder tu ego, tratas de evitar ver la realidad. Y, entonces, creas en torno a tu ego un mundo falso que piensas que es la realidad. Entonces vives en tu propio mundo. No estás en contacto con el mundo real, no puedes estarlo, porque tienes miedo. Estás viviendo en una casa de cristal del ego. Tienes miedo. Siempre que entra en contacto la realidad, puede que tu ego sea destruido, así que es mejor no entrar en contacto con la realidad. Seguimos escapándonos de la realidad tan solo para proteger, para defender, este ego imposible. ¿Por qué lo llamo imposible? ¿Por qué digo que es falso? Intenta comprender esto. La realidad es una. La realidad existe como un todo, como una totalidad. No puedes existir solo, ¿o sí? Si los árboles no existen, no podrás existir, porque ellos están produciendo oxígeno para ti. Si el aire desaparece, sencillamente morirás, porque ese aire te está dando vitalidad, vida. Si el sol se va, no seguirás aquí, porque el calor, los rayos, son tu vida. La vida existe como una totalidad cósmica. No estás solo, y no puedes existir solo. Existes en un mundo. No existes como una existencia atómica, separada, aislada. Existes como una ola en el todo cósmico. Estás interrelacionado. Y el ego te da la sensación de que eres individual, de que estás solo, separado, aislado. El ego te da la sensación de que eres una isla. No lo eres. Por eso es falso el ego. Es irreal, y la realidad no puede apoyarlo. De modo que solo hay dos caminos. Si entras en contacto con la realidad, si te abres a ella, tu ego se disolverá. O tienes que crear tu propio mundo de ensueño, y luego vivir en él. Y has creado ese mundo. Todo el mundo está viviendo en su propio sueño. La gente viene a mí y les miro, y veo que están profundamente dormidos, soñando. Sus problemas resultan de sus sueños, y quieren resolverlos. No pueden ser resueltos porque no son reales.
¿Cómo va a poder ser resuelto un problema irreal? Si existe, puede ser resuelto, pero no está en ninguna parte. No puede ser resuelto. Un problema irreal, ¿cómo va a ser resuelto? Solo puede ser resuelto con una respuesta irreal. Pero esa respuesta irreal creará otros problemas que, de nuevo, serán irreales. Y entonces caes interminablemente. No tiene fin. Si quieres llegar a encontrar la realidad, y encontrar la realidad es encontrar a Dios. Dios no es algo oculto en alguna parte en el cielo, sino la realidad que te rodea. Dios no está escondido. Tú estás escondido en una irrealidad. Dios es la presencia inmediata más cercana, pero tú estás escondido en una cápsula de tu propio mundo irreal y sigues protegiéndolo, y su centro es el ego. El ego es irreal, porque no estás aislado. Eres uno con la realidad. Existes como parte orgánica de ella. No puedes estar separado de ella. Si estás separado, no puedes estar vivo ni siquiera un momento. Con cada respiración estás unido con el cosmos. A cada momento estás entrando y saliendo, uniéndote a lo real y volviendo. Eres una pulsación, no una entidad muerta, y esa pulsación existe en profunda armonía con lo real. Pero has olvidado esa pulsación. Has creado un ego falso, un concepto, yo soy, y este concepto siempre está contra la totalidad. Defendiéndose a sí mismo, luchando, en conflicto, en guerra. De ahí el hincapié de todas las religiones en disolver el ego. En primer lugar es irreal. Por eso puede ser disuelto. Nada real puede ser disuelto. ¿Cómo vas a disolverlo? Si algo es real, no puede ser destruido. Permanecerá. Y permanecerá hagas lo que hagas. Solo las cosas irreales pueden ser disueltas. Pueden desaparecer, pueden evaporarse simplemente en la nada. Tu ego puede disolverse porque es irreal. Es solo un pensamiento, una idea. No tiene ninguna sustancia. En segundo lugar, ni siquiera puedes cargar con este ego continuamente las 24 horas del día. Es tan irreal que tienes que echarle combustible, alimentarlo, constantemente. Cuando estás dormido, el ego no está. Por eso te sientes tan fresco por la mañana, porque has estado en contacto profundo con la realidad. La realidad te ha rejuvenecido, revitalizado. Al dormir profundamente, tu ego no existe. Tu nombre, tu forma, todo se ha disuelto. No sabes quién eres, culto o inculto, pobre o rico, un pecador o un santo, no sabes. Al dormir profundamente has vuelto a la totalidad cósmica. No hay ego. Por la mañana te sientes vivificado, fresco, joven. La energía ha llegado a ti desde alguna fuente profunda. Estás vivo de nuevo. Pero, si por la noche hay sueños y sueños y sueños, por la mañana te sientes cansado, porque en los sueños el ego persiste. En los sueños el ego persiste, está presente, y no te deja entrar en la fuente original. Por la mañana te sentirás cansado. Al dormir profundamente, el ego no existe. Cuando amas profundamente, el ego no existe. Cuando estás relajado, silencioso, el ego no existe. Cuando estás absorto en algo tan totalmente que te has olvidado, el ego no existe. Escuchando música, te has olvidado de que existes, el ego no existe. Y en realidad, lo que llega a ti no es a través de la música. Llega porque has olvidado el ego. La música es un medio. Mirando un bello amanecer o una bella puesta de sol, te olvidas de ti mismo. Entonces sientes de pronto que te ha sucedido algo. Tú no estás. Está algo más grande que tú. Esta presencia de lo grande, Jesús la llama Dios. Esa palabra es solo simbólica. Mahoma la llama Dios. Esa palabra es solo simbólica. Dios significa más grande que tú, un momento en el que sientes que te está sucediendo algo más grande que tú. Y solo puedes sentir esto cuando tú no estás. Cuando estás, lo más grande no puede sucederte, porque tú eres la barrera. En cualquier momento, si estás ausente, Dios está presente. Tu ausencia es la presencia de lo divino. Tu presencia es la ausencia de lo divino. De modo que, en realidad, la cuestión no es cómo llegar a Dios, la cuestión no es cómo alcanzar a Dios. La cuestión es cómo estar ausente. No necesitas preocuparte por lo divino. Puedes olvidarte completamente de ello. No hay necesidad de recordar siquiera la palabra Dios. Es irrelevante, porque lo básico no es Dios, lo básico es tu ego. Si no está, Dios te sucede. Y si lo intentas, si haces un esfuerzo por llegar a Dios, por alcanzar a Dios, por liberarte, puede que yerres, porque puede que todo este esfuerzo esté centrado en el ego.
Ese es el problema para el buscador espiritual. Puede que solo sea el ego lo que está pensando en llegar a Dios. No puedes estar satisfecho con tus éxitos mundanos. Has tenido éxito. En el mundo externo has alcanzado una cierta posición, un cierto renombre, prestigio. Eres poderoso, eres rico, culto, respetado, pero tu ego no está satisfecho. El ego nunca está satisfecho. ¿Y la causa? La misma. Un hambre real puede ser saciada. El hambre del ego es falso. No puede ser saciado. Hagas lo que hagas, será inútil. Como el hambre es falso, ningún alimento puede saciarlo. Si el hambre es real, puede ser saciado. Todas los hambres naturales se pueden saciar, no es nada, no es ningún problema, pero los hambres innaturales no pueden saciarse. En primer lugar, no son hambres. ¿Cómo vas a poder saciarlos? Y son irreales. Solo hay vacío ahí. Puedes seguir lanzando comida, y estás lanzando comida a un abismo sin fondo. No llegarás a ninguna parte. El ego no puede satisfacerse. He oído que cuando Alejandro venía a India, alguien le dijo: ¿has meditado alguna vez sobre el hecho de que solo hay un mundo, y qué harás si lo conquistas? Y se cuenta que, al oír esto, Alejandro se puso muy triste y dijo: no he pensado en ello, pero me pone tristísimo. Verdaderamente, solo hay un mundo, y voy a conquistarlo. Y cuando lo haya conquistado, ¿qué voy a hacer entonces? Ni siquiera el mundo entero saciará tu sed, porque la sed es falsa, irreal. El hambre no es natural. El ego puede ir en busca de Dios. En casi 99 casos de cada 100, esta ha sido mi impresión, que es el ego el que está buscando. Y entonces la búsqueda está destinada al fracaso desde el mismo principio, porque el ego no puede encontrar lo divino, y el ego está haciendo todo tipo de esfuerzos por llegar a ello. Recuerda bien. Tu meditación, tu oración, tu veneración, no debería ser una glorificación del ego. Si lo es, estás desperdiciando tu energía innecesariamente. Así que sé perfectamente consciente. Y esto es solo una cuestión de conciencia. Si eres consciente, puedes averiguar cómo se mueve y funciona tu ego. No es difícil. No se requiere ningún adiestramiento en particular. Puedes cerrar los ojos y ver cuál es la búsqueda. Puedes preguntar si realmente estás buscando lo divino, o si, de nuevo, es solo una glorificación del ego. Porque eso es respetable, porque la gente piensa que eres religioso, porque en el fondo piensas: ¿cómo voy a estar satisfecho a menos que posea a Dios? ¿Va a ser Dios tu posesión? Los Upanishads dicen que alguien que dice que ha logrado a Dios no ha llegado, porque la afirmación misma "he logrado a Dios" es una afirmación del ego. Los Upanishads dicen que alguien que afirme que ha sabido, no ha sabido. La afirmación misma muestra que no ha sabido, porque la afirmación "yo he sabido" viene del ego, y el ego no puede saber. El ego es la única barrera. Ahora adentrémonos en los sutras. El Tantra dice: siente. Mi pensamiento, el yo, los órganos internos, mi. Una técnica muy simple y muy hermosa. Siente. Mi pensamiento, el yo, los órganos internos, mi. Lo primero no es pensar, sino sentir. Estas son dos dimensiones diferentes. Y nos hemos llegado a centrar tanto en el intelecto que incluso cuando decimos que estamos sintiendo, en realidad no estamos sintiendo, sino pensando. Has dejado completamente de sentir. Se ha vuelto un órgano muerto en ti. Incluso cuando dices amo, no es un sentimiento. Es de nuevo, un pensamiento. ¿Y cuál es la diferencia entre sentir y pensar? Si sientes, te sentirás a ti mismo centrado junto al corazón. Si digo te amo, este sentimiento mismo de amor fluirá desde mi corazón, el centro estará junto al corazón. Si es solo un pensamiento, vendrá de la cabeza. Cuando ames a alguien, intenta sentir si viene de la cabeza o si viene del corazón. Cuando sientes hondamente, no tienes cabeza. En ese momento, no hay cabeza. No puede haberla. El corazón se vuelve todo tu ser, como si la cabeza hubiese desaparecido. Al sentir, el centro del ser es el corazón. Cuando estás pensando, el centro del ser es la cabeza. Pero pensar resultó muy útil para la supervivencia, de modo que hemos paralizado todo lo demás. Todas las demás dimensiones de nuestro ser han sido paralizadas y cerradas. Somos solo cabezas, y el cuerpo es solo una situación para que exista la cabeza. No dejamos de pensar. Pensamos incluso acerca de las sensaciones. Así que intenta sentir.
Tendrás que dedicarle trabajo, porque esa capacidad, esa cualidad, ha permanecido estancada. Debes hacer algo para volver a abrir esa posibilidad. Miras una flor e inmediatamente dices que es bonita. Sopesa el hecho, tómate tu tiempo. No emitas un juicio apresurado. Espera, y entonces ves si viene simplemente de la cabeza que hayas dicho que es bonita, o si lo has sentido. Es simplemente algo rutinario, porque sabes que una rosa es bonita, que se supone que es bonita. La gente dice que es bonita, y tú también has dicho muchas veces que es bonita. En el momento en que ves una flor, la mente te abastece, la mente dice que es bonita. Se acabó. Ya no hay contacto con la rosa. No hay necesidad. Lo has dicho. Ahora puedes pasar a otra cosa. Sin ninguna comunión con la rosa, la mente no te permitió siquiera un vislumbre de la rosa. La mente se interpuso, y el corazón no pudo entrar en contacto con la rosa. Solo el corazón puede decir si es bonita o no, porque la belleza es una sensación, no es un concepto. No puedes decir desde la cabeza que es bonita. ¿Cómo vas a poder decirlo? La belleza no es las matemáticas, no es mensurable. Y la belleza no está realmente en la rosa, porque para otro puede que no sea bonita en absoluto. Y otro puede que pase sin mirarla. Y para otro puede que incluso sea fea. La belleza no existe simplemente en la rosa. La belleza existe en el encuentro del corazón con la rosa. Cuando el corazón tiene un encuentro con la rosa, florece la belleza. Cuando el corazón entra en contacto profundo con cualquier cosa, es un gran fenómeno. Si entras en contacto profundo con cualquier persona, la persona se vuelve bella. Cuanto más profundo es el contacto, más belleza se manifiesta. Pero la belleza es un fenómeno que le sucede al corazón, no a la mente. No es un cálculo, y no hay ningún criterio por el que juzgarla. Es una sensación. De modo que si digo, esta rosa no es bonita, no puedes discutir sobre ello. No hay necesidad de discutir. Tú dirás, eso es lo que tú sientes. Y la rosa es bella. Eso es lo que yo siento. No puede haber ninguna discusión. La cabeza puede discutir, el corazón no puede discutir. Se ha terminado, es un punto final. Si digo, esto es lo que yo siento, entonces no puede haber ninguna discusión. Con la cabeza, la discusión puede continuar y podemos llegar a una conclusión. Con el corazón, la conclusión ya ha sucedido. Con el corazón, no hay ningún proceso encaminado a la conclusión. La conclusión es inmediata, instantánea. Con la cabeza, es un proceso. Debates, discutes, analizas, y luego llegas a una conclusión acerca de si esto es así o no. Con el corazón es un fenómeno inmediato. La conclusión llega primero. Obsérvalo. Con la cabeza, la conclusión llega al final. Con el corazón, la conclusión llega primero, y luego puedes proseguir para encontrar el proceso. Pero eso es el trabajo de la cabeza. De modo que cuando hay que practicar semejantes técnicas, la primera dificultad será que no sabes qué es sentir. Intenta cultivarlo. Cuando toques algo, cierra los ojos. No pienses, siente. Por ejemplo, si tomo tu mano en la mía y te digo, siente lo que está sucediendo, dirás inmediatamente, tu mano está en la mía. Pero eso no es sentir, sino pensar. Entonces te digo de nuevo, siente, no pienses. Entonces dices, estás expresando tu amor. Eso también es pensar. Si vuelvo a insistir, simplemente siente, no uses la cabeza. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? Solo entonces serás capaz de sentir y decir, la calidez. Porque el amor es una conclusión. Tu mano está en la mía es un pensamiento centrado en la cabeza. La sensación real es que una cierta calidez está fluyendo de mi mano a la tuya, o de tu mano a la mía. Nuestras energías vitales se están uniendo y el punto de contacto se ha calentado, se ha vuelto cálido. Esta es la sensación, la impresión, lo real. Pero seguimos continuamente con la cabeza. Se ha vuelto un hábito. Hemos sido adiestrados para ello. De modo que tendrás que volver a abrir tu corazón. Intenta vivir con sensaciones. Algunas veces, durante el día, cuando no te estés ocupado de ningún asunto en particular, porque al ocuparte de asuntos, al principio será difícil vivir sintiendo. En los asuntos, la cabeza ha demostrado ser muy eficiente, y no puedes estar supeditado a lo que sientes. Cuando estás en casa jugando con tus hijos, la cabeza no es necesaria, eso no es un asunto. Pero también ahí estás con la cabeza. Jugando con tus hijos o sentado con tu mujer, o sin hacer nada, relajándote en una silla, siente.
Siente la textura de la silla. Tu mano está tocando la silla. ¿Cómo la sientes? El aire está soplando, la brisa está entrando. Te toca. ¿Qué sientes? Llegan olores de la cocina. ¿Qué sientes? Simplemente siente. No pienses en ellos. No empieces a cavilar que este olor revela que se está preparando algo en la cocina, pues entonces empezarás a soñar despierto. No, simplemente siente lo que se presente. Permanece con la realidad. No te vayas al pensamiento. Estás rodeado por todas partes. De todas partes confluyen en ti muchísimas cosas. Toda la existencia llega de todas partes para encontrarse contigo, está entrando en ti por todos tus sentidos, pero tú estás en la cabeza, y tus sentidos se han adormecido. No sienten. Será necesario un cierto desarrollo antes de que puedas hacer esto, porque esto es un experimento interno. Si no puedes sentir lo externo, te resultará muy difícil sentir lo interno, porque lo interno es lo sutil. Si no puedes sentir lo burdo, no puedes sentir lo sutil. Si no puedes oír los sonidos, entonces te resultará difícil oír el silencio interno, resultará muy difícil. Es tan sutil. Estás sentado en el jardín, hay tráfico y hay muchos ruidos y muchos sonidos. Cierra los ojos y trata de encontrar el sonido más sutil que haya a tu alrededor. Un cuervo está graznando. Concéntrate en ese sonido. El ruido del tráfico es atronador. El sonido es tan sutil, que no puedes ser consciente de él a menos que enfoques tu conciencia en él. Pero si enfocas tu conciencia, todo el ruido del tráfico se alejará y el sonido del cuervo se volverá el centro. Y lo oirás, todos sus matices. Muy sutil, pero serás capaz de oírlo. Cultiva tu sensibilidad. Cuando toques, cuando oigas, cuando comas, cuando te bañes, deja que tus sentidos estén abiertos. Y no pienses. Siente. Estás bajo la ducha, siente el frescor del agua que cae sobre ti. No pienses en ella, no digas inmediatamente. Está muy fresca. Está fría. Está buena. No digas nada. No verbalices, porque en el momento en que verbalizas, te pierdes la sensación. En cuanto entran las palabras, la mente ha empezado a funcionar. No verbalices. Siente el frescor y no digas que está fresca. No hay necesidad de decir nada. Pero nuestras mentes están locas. Seguimos diciendo esto o lo otro. Recuerdo que en una universidad en la que estuve trabajando, había una profesora que siempre estaba diciendo esto o lo otro. Le resultaba imposible guardar silencio en ninguna situación. Un día me encontraba en el porche de la universidad y el sol se estaba poniendo. Era tremendamente bello. Y ella estaba a mi lado, así que le dije, mire. Ella no paraba de hablar, así que le dije, mire. Qué bella puesta de sol. De modo que, muy a regañadientes, lo reconoció. Dijo, sí, pero ¿no piensas que debería haber un poco más morado ahí a la izquierda? No era un cuadro. Era una puesta de sol real. Seguimos diciendo cosas, sin ni siquiera ser conscientes de lo que estamos diciendo. Deja de verbalizar. Solo entonces puedes hacer más profundas tus sensaciones. Si las sensaciones se hacen más profundas, entonces esta técnica puede hacer milagros para ti. El Tantra dice: siente, mi pensamiento. Cierra los ojos y siente el pensamiento. Hay un flujo incesante de pensamientos, un continuo, una corriente. Fluye un río de pensamientos. Siente estos pensamientos. Siente su presencia. Y cuanto más sientas, más se te manifestarán, capas y más capas. No solo pensamientos que están en la superficie. Detrás de ellos hay más pensamientos, y detrás de ellos hay aún más pensamientos, capas y más capas. Y la técnica dice: siente, mi pensamiento. Y seguimos diciendo: estos son mis pensamientos. Pero siente, ¿son realmente tuyos? ¿Puedes decir mis? Cuanto más sientas, menos posible te resultará decir que son tuyos. Son todos prestados, son todos del exterior. Han llegado a ti, pero no son tuyos. Ningún pensamiento es tuyo. Solo polvo acumulado. Incluso si no puedes reconocer la fuente de la que te ha llegado este pensamiento, ningún pensamiento es tuyo. Si pones empeño, puedes descubrir de dónde ha llegado a ti este pensamiento. Solo el silencio interno es tuyo. Nadie te lo ha dado. Naciste con él, y morirás con él. Los pensamientos te han sido dados. Has sido sometido a ellos.
Si eres hindú, tienes un tipo diferente, una serie diferente de pensamientos. Si eres musulmán, por supuesto, una serie diferente de pensamientos. Si eres comunista, de nuevo una serie diferente de pensamientos. Te han sido dados, o puede que los hayas tomado voluntariamente, pero ningún pensamiento es tuyo. Si sientes la presencia de los pensamientos, el torrente, también puedes sentir esto. Que no son tuyos. El torrente ha llegado a ti, se ha acumulado en torno a ti, pero no te pertenece. Y solo si puedes sentir esto, que ningún pensamiento es tuyo, puedes desechar la mente. Si son tuyos, los defenderás. Y la sensación misma de que este pensamiento es mío es el apego. Entonces le doy raíces en mí mismo. Entonces me convierto en la tierra, y el pensamiento puede permanecer arraigado en mí. Si se arranca todo lo que puedo ver que no es mío, entonces no estoy apegado a ello. La sensación de mío crea apego. Puedes luchar por tus pensamientos, puedes incluso convertirte en un mártir por tus pensamientos, o puedes convertirte en un asesino, en un homicida, por tus pensamientos. Y los pensamientos no son tuyos. La conciencia es tuya, pero los pensamientos no son tuyos. ¿Y por qué ayudará esto? Porque si puedes ver que los pensamientos no son tuyos, entonces nada es tuyo, porque el pensamiento es la raíz de todo. La casa es mía y la propiedad es mía y la familia es mía. Estas son las cosas externas. En el fondo, los pensamientos son míos. Solo si los pensamientos son míos pueden ser mías todas estas cosas, la superestructura. Si los pensamientos no son míos, entonces no importa nada, porque esto también es un pensamiento. Que tú eres mi mujer, o que tú eres mi marido. Esto también es un pensamiento. Y si, básicamente, el pensamiento mismo no es mío, entonces ¿cómo puede ser mío el marido, o cómo puede ser mía la esposa? Si se arrancan los pensamientos, se arranca todo. Entonces puedes vivir en el mundo y no vivir en él. Te puedes ir a los Himalayas, puedes abandonar el mundo, pero si piensas que tus pensamientos son tuyos, no te has movido ni un centímetro. Sentado en los Himalayas estarás tan en el mundo como aquí, porque los pensamientos son el mundo. Llevas tus pensamientos a los Himalayas. Abandonas la casa, pero la casa real es interna, y la casa real está construida con ladrillos de pensamiento. No es la casa externa. De modo que esto es extraño, pero sucede todos los días. Veo a una persona que ha abandonado el mundo, pero sigue siendo hindú. Se hace sannyasin y aún sigue siendo hindú o sigue siendo jaina. ¿Qué significa esto? Renuncia al mundo pero no renuncia a los pensamientos. Todavía es jaina, todavía es hindú, todavía lleva el mundo del pensamiento. Y ese mundo del pensamiento es el mundo real. Si puedes ver que ningún pensamiento es tuyo, y lo verás, porque serás el que ve, y los pensamientos se volverán los objetos. Cuando mires silenciosamente los pensamientos serán los objetos y tú serás el que mira. Serás el que ve, el testigo, y los pensamientos estarán fluyendo ante ti. Y si miras profundamente y sientes profundamente, verás que no hay raíces. Los pensamientos están flotando como nubes en el cielo. No tienen raíces en ti. Vienen y van. Eres solo una víctima, y te identificas innecesariamente con ellos. Dices sobre cada nube que pasa junto a tu casa: esta es mi nube. Los pensamientos son como nubes. Siguen pasando por el cielo de tu conciencia, y tú sigues aferrándote a cada uno de ellos. Dices: esto es mío, y esto es tan solo una nube errante que pasa. Y pasará. Considera tu infancia. Tenías ciertos pensamientos, y solías aferrarte a ellos y solías decir que eran tus pensamientos. Luego la infancia desapareció, y con esa infancia desaparecieron esas nubes. Ahora ni siquiera te acuerdas. Luego fuiste joven, entonces llegaron a ti otras nubes que son atraídas cuando se es joven, y empezaste a aferrarte a ellas. Ahora que eres mayor, esos pensamientos ya no existen. Ni siquiera te acuerdas de ellos. Y eran tan importantes que hubieses podido morir por ellos, y ahora ni siquiera te acuerdas. Ahora te puedes reír de toda esa tontería de que una vez pensaste que podrías morir por ellos, podrías ser un mártir por ellos. Ahora no estás dispuesto a dar ni un céntimo por ellos. Ya no te pertenecen. Ahora esas nubes se han ido, pero han llegado otras nubes, y te estás aferrando a ellas. Las nubes van cambiando, pero tu aferramiento nunca cambia. Ese es el problema. Y no es que solo vayan a cambiar cuando ya no seas un niño.
están cambiando a cada momento. Hace un minuto estabas lleno de ciertas nubes. Ahora estás lleno de otras nubes. Cuando viniste aquí, había ciertas nubes gravitando sobre ti. Cuando salgas, habrá otras nubes gravitando sobre ti, y sigues aferrándote a cada nube. Si al final no encuentras nada en tus manos, es natural, porque de las nubes no sale nada, y los pensamientos son solo nubes. Este sutra dice: siente, primero asiéntete en sentir. Luego, mi pensamiento. Observa ese pensamiento que siempre has llamado mi pensamiento. Asentado en sentir, observando el pensamiento, el mí, desaparece. Y mí, es el truco, porque el yo se compone de muchos mis, de muchos mis. Esto es mío, esto es mí, tantos míos. De ellos se desarrolla el yo. Esta técnica empieza en la raíz misma. El pensamiento es la raíz de todo. Si puedes cortar la sensación de mí en la raíz misma, no volverá a aparecer, no volverá a verse en ninguna parte. Pero si no la cortas ahí, puedes seguir cortando en todas partes y es inútil. Seguirá apareciendo una y otra vez. Puedo cortarla. Puedo decir: ¿mi mujer? No, somos extraños, y el matrimonio es tan solo una formalidad social. Me corto a mí mismo. Digo: nadie es mi mujer, pero esto es muy superficial. Luego digo: mi religión. Luego digo: mi congregación. Luego digo: esta es la Biblia, este es el Corán, este es mi libro. Entonces el mí continúa en algún otro campo y sigues siendo el mismo. Mi pensamiento, y luego el yo. Primero mira el tráfico del pensamiento, el proceso del pensamiento, el flujo como de río del pensamiento, y descubre si algún pensamiento te pertenece o si solo son nubes que pasan. Y cuando hayas llegado a sentir que ningún pensamiento es tuyo, que atribuir ni a cualquier pensamiento es una ilusión, entonces lo segundo, entonces puedes profundizar más. Entonces sé consciente del yo. ¿Dónde está este yo? Ramana Maharshi solía dar una técnica a sus discípulos. Simplemente tenían que inquirir: ¿quién soy yo? En Tíbet usan una técnica similar, pero aún mejor que la de Ramana. No preguntan: ¿quién soy yo? Preguntan: ¿dónde estoy yo? Porque el quién puede crear un problema. Cuando inquieres: ¿quién soy yo? Das por sentado que eres. La única cuestión es saber quién eres. Has presupuesto que eres. Eso no se rebate, se da por sentado que eres. Ahora la única pregunta es quién eres. Solo hay que conocer la identidad, hay que reconocer el rostro, pero está ahí, no reconocido, está ahí. El método tibetano es aún más profundo. Dicen que estés en silencio y luego busques dentro donde estás. Entra en el espacio interno, vete a todos los puntos, y pregunta: ¿dónde estoy yo? No lo encontrarás en ninguna parte. Y cuanto más busques, menos estará allí. Y preguntando ¿quién soy yo? ¿O dónde estoy yo? Llega un momento en que llegas a un punto en que eres, pero no un yo. Te ha sucedido una simple existencia. Pero solo sucederá cuando los pensamientos no sean tuyos. Ese es un ámbito más profundo. El yo. Nunca lo sentimos. Seguimos diciendo yo. La palabra yo se usa continuamente, la palabra más usada es yo, pero no sientes nada. ¿Qué quieres decir con yo? Cuando dices yo, ¿a qué te refieres? ¿Qué se conota con esa palabra? ¿Qué se expresa? Puedo hacer un gesto, y decir: me refiero a esto. Puedo señalar mi cuerpo. Me refiero a esto. Pero entonces se puede preguntar: ¿quieres decir tu mano? ¿Quieres decir tu pierna? ¿Quieres decir tu estómago? Entonces tendré que negar, tendré que decir que no. Entonces todo el cuerpo será negado. Entonces, ¿a qué te refieres cuando dices yo? ¿Te refieres a tu cabeza? En el fondo, siempre que dices yo es una sensación muy vaga, y la sensación vaga es de tus pensamientos. Asentado en sentir, escindido de los pensamientos, enfréntate al yo. Y cuando te enfrentas a él, descubres que no existe. Era solo una palabra útil, un símbolo lingüístico, necesario, pero no real. Incluso un Buda tiene que usarlo, incluso después de su iluminación. Es solo un utensilio lingüístico. Pero cuando un Buda dice yo, nunca quiere decir yo, porque no hay ninguno. Cuando te enfrentes a este yo, desaparecerá. El miedo se puede apoderar de ti en ese momento, puedes asustarte. Y les sucede a muchos. Entran profundamente en semejantes técnicas y se asustan tanto que escapan de ellas. Así que recuerda esto.
Cuando sientas y te enfrentes a tu yo, estarás en la misma situación en que estarás cuando mueras. La misma, porque el yo está desapareciendo, y sientes que te está ocurriendo la muerte. Tendrás una sensación de que te hundes, sentirás que te estás hundiendo más y más. Y si te asustas, volverás a salir y te aferrarás a los pensamientos, porque esos pensamientos serán útiles. Esas nubes estarán ahí, puedes aferrarte a ellas, y entonces el miedo se irá de ti. Recuerda. Este miedo es muy bueno, es una señal muy esperanzadora. Pone de manifiesto que ahora estás profundizando, y la muerte es el punto más profundo. Si puedes entrar en la muerte, te volverás inmortal, porque el que entra en la muerte no puede morir. Entonces la muerte también está simplemente a tu alrededor. Nunca en el centro, solo en la periferia. Cuando el yo desaparece, eres como la muerte. Lo viejo ya no existe y lo nuevo ha llegado a la existencia. La consciencia que resultará es absolutamente nueva, incontaminada, joven, virgen. Lo viejo ya no existe, y lo viejo ni siquiera ha sido tocado. Ese yo desaparece, y estás en tu virginidad prístina, en tu frescor absoluto. Se ha tocado la capa más profunda del ser. Así que considéralo de esta manera. Los pensamientos, debajo de ellos el yo, y en tercer lugar, siente. Mi pensamiento, el yo, los órganos internos, mí. Cuando los pensamientos han desaparecido o no te estás aferrando a ellos, si están pasando, no es asunto tuyo. Tú estás distante y desapegado y sin identificarte, y el yo ha desaparecido, entonces puedes mirar los órganos internos. Estos órganos internos. Esta es una de las cosas más profundas. Conocemos los órganos externos. Te toco con las manos, te veo con los ojos. Estos son los órganos externos. Los órganos internos son aquellos a través de los cuales siento mi propio ser. Los externos son para los demás, se acerca de ti mediante los externos. ¿Cómo se acerca de mí? Incluso que existo, ¿cómo lo sé? ¿Quién me da la sensación de mi propio ser? Hay órganos internos. Cuando los pensamientos han cesado y cuando ya no hay yo, solo entonces, en esa pureza, en esa claridad, puedes ver los órganos internos. La consciencia, la inteligencia, son órganos internos. Mediante ellos soy consciente de mi propio ser, de mi propia existencia. Por eso, si cierras los ojos, te olvidas de tu cuerpo inmediatamente, pero tu propia sensación de que existes permanece. Y es concebible que cuando una persona muere, es un hecho. Cuando una persona muere, para nosotros está muerta, pero ella tarda un poco de tiempo en reconocer el hecho de que está muerta, porque la sensación interna de ser sigue siendo la misma. En Tíbet tienen ejercicios especiales para morir, y dicen que uno debe estar dispuesto para morir. Uno de los ejercicios es este. Cuando alguien se está muriendo, el maestro o el sacerdote o alguien que conoce los ejercicios del bardo, le irá repitiendo. Recuerda, estate alerta, estás dejando el cuerpo. Porque incluso cuando hayas dejado el cuerpo, llevará tiempo reconocer que estás muerto, porque la sensación interna permanece igual. No hay ningún cambio. El cuerpo es solo para tocar y sentir a los demás. Mediante él, nunca te has tocado a ti mismo. Mediante él, nunca te has conocido a ti mismo. Te conoces a ti mismo mediante otros órganos que son internos. Pero esta es la desdicha. Que no somos conscientes de esos órganos internos, y nuestra imagen, en nuestros propios ojos, la crean los demás. Todo lo que los demás dicen de mí es mi conocimiento de mí mismo. Si dicen que soy guapo o si dicen que soy feo, lo creo. Lo que mis sentidos me dicen a través de los demás, reflejado a través de los demás, es lo que creo de mí mismo. Si puedes reconocer los órganos internos, quedas completamente liberado de la sociedad. Eso es lo que se quiere decir cuando se afirma en las antiguas escrituras que un sannyasin no forma parte de la sociedad, porque ahora se conoce a sí mismo mediante sus propios órganos internos. Ahora este conocimiento sobre sí mismo no se basa en los demás, no es algo reflejado. Ya no necesita ningún espejo para conocerse a sí mismo. Ha encontrado el espejo interno, y se conoce mediante el espejo interno. Y la realidad interna solo puede conocerse cuando has llegado a los órganos internos. Los órganos internos, entonces puedes mirar con los órganos internos. Y entonces, el mí. Es difícil expresarlo con palabras. Por eso se usa la palabra mí. Cualquier palabra será errónea, mí, también es errónea, pero el yo ha desaparecido. Así que recuerda, este mí no tiene nada que ver con yo.
Cuando se arrancan los pensamientos, cuando el yo ha desaparecido, cuando se conocen los órganos internos, aparece el mí. Entonces se revela por vez primera mi ser real. A ese ser real se le llama mí. El mundo externo ya no está, los pensamientos ya no están, la sensación del ego ya no está, y he llegado a reconocer mis propios órganos internos, de conocer la consciencia, la inteligencia, o como quiera que lo llames, consciencia, alerta. Entonces, a la luz de este órgano interno, se revela mí. Este mí no te pertenece. Este mí es tu centro más íntimo, desconocido para ti. Este mí no es un ego. Este mí no está contra ningún tú. Este mí es cósmico, este mí no tiene límites. En este mí, está implicado todo. Este mí no es la ola, este mí es el océano. Siente. Mi pensamiento, el yo, los órganos internos. Entonces hay intervalo, y de pronto se revela el mí. Cuando se revela este mí, entonces uno llega a saber. Aham Brahmasmi. Soy Dios. Este conocimiento no es alguna afirmación del ego. El ego ya no existe. Puedes transformarte mediante esta técnica, pero primero asiéntate en sentir. El segundo sutra del Tantra dice: antes del deseo y antes de saber, ¿cómo puedo decir que soy? Considéralo. Disuélvete en la belleza. Antes del deseo y antes de saber, ¿cómo puedo decir que soy? Surge un deseo. Con el deseo surge la sensación de que yo soy. Surge un pensamiento, con el pensamiento surge la sensación de que yo soy. Búscalo en tu propia experiencia. Antes del deseo y antes de saber, no hay ego. Siéntate en silencio, mira dentro de ti. Surge un pensamiento. Te identificas con el pensamiento. Surge un deseo. Te identificas con el deseo. En la identificación, te vuelves el ego. Entonces piensa. No hay ningún deseo y no hay ningún conocimiento y ningún pensamiento. No puedes identificarte con nada. El ego no puede surgir. Buda usó esta técnica, y dijo a sus discípulos que hicieran únicamente una cosa. Cuando surja un pensamiento, percíbelo. Buda solía decir que cuando surgiera un pensamiento, percibiéramos que está surgiendo un pensamiento. Por dentro, percíbelo. Ahora está surgiendo un pensamiento, ahora ha surgido un pensamiento, ahora ha desaparecido un pensamiento. Simplemente recuerda que ahora el pensamiento está surgiendo, ahora el pensamiento ha surgido, ahora el pensamiento está desapareciendo, para no identificarte con él. Es muy hermoso y muy simple. Surge un pensamiento. Estás andando por la calle. Pasa un coche bonito. Lo miras, y, apenas lo miras, surge el deseo de poseerlo. Hazlo. Al principio, verbaliza. Di lentamente. He visto un coche. Es bonito. Ahora ha surgido un deseo de poseerlo. Verbalízalo. Al principio, esto está bien. Si lo puedes decir en voz alta, está muy bien. Di en voz alta. Estoy percibiendo que ha pasado un coche. La mente ha dicho que es bonito y ahora ha surgido el deseo y debo poseer este coche. Verbalízalo todo, háblate en voz alta, e inmediatamente sentirás que eres distinto de ello. Percíbelo. Cuando te hayas vuelto eficiente en percibir, no es necesario decirlo en voz alta. Por dentro, percibe que ha surgido un deseo. Pasa una mujer guapa. Ha surgido el deseo. Simplemente percíbelo, como si no te atañera. Simplemente estás percibiendo el hecho de que está sucediendo, y entonces, de pronto, estarás fuera de ello. Buda dice: percibe todo lo que sucede. Sigue percibiendo, y cuando desaparezca, vuelve a percibir que ahora el deseo ha desaparecido, y advertirás que estás a una distancia del deseo, del pensamiento. Esta técnica. Antes del deseo y antes de saber, ¿cómo puedo decir que soy? Y si no hay deseo y no hay pensamiento, ¿cómo vas a poder decir yo soy? ¿Cómo puedo decir que soy? Entonces todo es silencioso. No hay ni una ondulación. Y sin ninguna ondulación, ¿cómo voy a poder crear esta ilusión del yo? Si hay alguna ondulación, me puedo apegar a ella, y mediante ella puedo sentir yo soy. Cuando no hay ninguna ondulación en la consciencia, no hay yo. De modo que antes del deseo, recuerda. Cuando el deseo se vaya, sigue recordando. Cuando surja un pensamiento, recuerda. Míralo. Percibe que ha surgido un pensamiento. Tarde o temprano se irá, porque todo es momentáneo, y habrá un intervalo. Entre dos pensamientos hay un intervalo, entre dos deseos hay un intervalo, y en el intervalo no hay yo.
Percibe un pensamiento en la mente y entonces advertirás que hay un intervalo. Por pequeño que sea, hay un intervalo. Luego llega otro pensamiento. Entonces vuelve a haber un intervalo. En esos intervalos no hay yo, y esos intervalos son tu ser real. Los pensamientos pasan por el cielo. En esos intervalos puedes mirar entre dos nubes, y puedes ver el cielo. Considéralo. Disuélvete en la belleza. Y si puedes considerar que ha surgido un deseo y un deseo se ha ido, y tú has permanecido en el intervalo y el deseo no te ha perturbado, llegó. Se fue. Estuvo ahí, y ya no está, y tú has permanecido inalterado, has permanecido tal como eras antes de él. No ha habido ningún cambio en ti. Llegó y pasó como una sombra. No te ha tocado. Permaneces sin ninguna cicatriz. Considera este movimiento del deseo y el movimiento del pensamiento, pero sin ningún movimiento en ti. Considéralo. Disuélvete en la belleza. Y ese intervalo es bello. Disuélvete en ese intervalo. Cae en el intervalo y sé el intervalo. Es una experiencia más profunda de belleza. Y no solo de belleza, sino también de bien y de verdad. En el intervalo, eres. Todo el énfasis tiene que ir de los espacios llenos a los espacios vacíos. Estás leyendo un libro. Hay palabras, hay frases, pero entre las palabras hay intervalos. Entre las frases hay intervalos. En esos intervalos, eres. Eres la blancura del papel, y los puntos negros son solo nubes de pensamiento y deseo que pasan por ti. Cambia el énfasis, cambia la gestalt. No mires los puntos negros. Mira lo blanco. En tu propio ser interno, mira los intervalos. Sé indiferente a los espacios llenos, los espacios ocupados. Pon tu interés en los intervalos, los espacios vacíos. Mediante esos intervalos puedes disolverte en la belleza suprema.